Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Hermanos, hemos estado compartiendo estos 2 domingos anteriores y hoy vamos con la tercera predicación acerca de este libro de Ruth. Voy a nada más a ponerlos al tanto para los que no han estado o no estuvieron en alguna de las dos. El capítulo 1, predicamos del versículo 1 al 6. Estuvimos hablando acerca de lo que pasaba con esa generación, la generación de los jueces. En el versículo 1 habla que eso aconteció en los días que gobernaban los jueces en Israel. Entonces era una época donde había anarquía en el pueblo de Israel. Nadie respetaba a nadie, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y así se le puso de título: cuando el hombre hace lo que bien le parece. Entonces estuvimos hablando acerca de esto, de cómo una familia de Belén se fue a vivir a Moab, un lugar que Dios les había hablado explícitamente que no fueran a ese lugar. Pues ellos no respetaban mucho la palabra de Dios ni al Dios de Israel y se fueron para allá y ahí lo perdieron todo. Estando en Moab, perdieron todos sus bienes. Se murió Elimelec, el padre de familia, y murieron también los dos hijos de Noemí, Malón y Kelión. Se habían casado con 2 mujeres en yugo desigual, se unieron con mujeres moabitas. Ellas sobrevivieron junto con Noemí, pero cuando Noemí oyó que en Belén Dios había visitado a su pueblo y ahí había otra vez una cosecha de pan, lo que quiere decir es que había buena cosecha de trigo y de cebada. Entonces ella volvió otra vez allá. Se quisieron ir las 2 mujeres, las 2 muchachas con ella, y de eso ya hablamos hoy hace 8 en la predicación, hablando de conversiones genuinas. Estuvimos hablando hace 8 días y vimos el ejemplo de Ruth, cómo realmente se convirtió. Dijo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que vayas iré yo y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y estuvimos hablando de esas cosas que nosotros tenemos que tener, esa disposición que tuvo esta mujer. Ok, y hablamos de que Noemí también estaba un poco resentida con Dios. Dice: me fui llena, me regresé vacía, me llamo Noemí, que significa dulzura, y ahora díganme amargura, porque sin nada me devolvió Dios. Y entonces ella estaba echando la culpa a Dios de todo lo que había pasado. Y ahora llegamos al capítulo 2. A partir del versículo 1 quiero que esta predicación vamos a abarcar con esta predicación todo ese capítulo 2. Entonces lo vamos a leer. Dice capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec. ¿Cómo era ese hombre? Era rico. Era pariente de Elimelec, el papá de esos muchachos que se casaron y estas muchachas quedaron viudas porque ellos murieron ahí. Entonces, el cual se llamaba Booz. Un día Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Ahorita vamos a explicar estas cosas. En pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Diga gracia. Porque esa palabra se va a repetir varias veces, se repite varias veces en este libro. Ve, hija mía, le respondió ella. Fue pues, y al llegar se puso a espigar en el campo tras los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelec. Llegaba entonces Booz de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Jehová te bendiga, le respondieron ellos. Mire cómo es este señor, es el patrón, el dueño de la finca, y vea cómo trata a sus empleados, y ellos lo tratan con respeto. Y entonces dijo, el versículo 5, luego Booz le preguntó a su criado, el encargado de los segadores:
¿de quién es esta joven? El criado encargado de los segadores respondió, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Me ha dicho, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y ha estado trabajando desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un solo momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no te vayas ni recojas espigas en otro campo. Te quedarás aquí junto a mis criadas. Mira bien el campo que siegan y síguelas. Pues he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces ella, bajando su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia a tus ojos para que me favorezcas, siendo yo extranjera? Booz le respondió, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo has dejado a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste para venir a tu pueblo que no conocías, a este pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello, y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella le dijo, Señor mío, ¿cómo le dijo? Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado. Has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera una de tus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Se sentó ella junto a los segadores y él le dio del guiso, comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Cuando se levantó para seguir espigando, Booz ordenó a sus criados que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos, dejadlo para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y cuando desgranó lo que había recogido era como un efa de cebada. Eso era una medida que había. Lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había espigado. Luego sacó también lo que había sobrado después de haber quedado satisfecha y se lo dio a ella. Su suegra le preguntó, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido. Ella contó a su suegra con quien había trabajado y añadió, el hombre con quien he trabajado hoy se llama Booz. Dijo entonces Noemí a su nuera, bendito de Jehová, pues que no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Ese hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos, añadió. Ruth la moabita siguió diciendo, además de esto me pidió, quédate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi cosecha. Respondió Noemí a su nuera Ruth, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo espigando, pues, junto con las criadas de Booz, hasta que se acabó la cosecha de la cebada y la de trigo, y mientras seguía viviendo con su suegra. Y vamos a ir a un pasaje, nada más, y después volvemos ahí. En el Nuevo Testamento, casi llegando al final del Nuevo Testamento, está la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro en el capítulo 5. Porque este mensaje tiene un título y tiene que ver con ser humilde para recibir la bendición de Dios. Tiene que ver con dejar la soberbia para poder recibir la bendición de Dios. Y vamos a estar meditando en estas cosas. Pedro capítulo 5, el versículo 5 en adelante, dice así la palabra. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es un principio. Mire, está aquí, está en el libro de Santiago y está en Proverbios. 3 testigos hablando de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El favor de Dios está para con los humildes, pero no está con los soberbios. Dice el versículo 6, humillaos, vestidos de humildad decía antes, ahora dice humillaos, es lo mismo.
humildad, estar humillado, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Son principios que en algún momento, si los ponemos en práctica, los vamos a ver dando frutos en nuestra vida. Y esa es la historia de esta mujer. Ruth se humilló. Ruth se humilló, Ruth dejó todo su pueblo, dejó sus creencias, dejó a sus padres a pesar de lo que dijeran, dejó su pueblo a pesar de lo que dijeran, y se fue con su suegra y le dijo: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú mueras yo moriré, etc. Decidió seguir a Noemí y decidió hacerse o formar parte del pueblo de Dios, entrar bajo el amparo, dice la palabra, bajo el cobijo o la cobija del Señor. Ok, con esto en la mente, de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, vamos entonces al pasaje donde estábamos antes, Ruth capítulo 2. Aquí es donde comienza a gestar la historia de la redención de Ruth, porque vamos a ver una historia de redención. Y por eso es que les hablo tanto de que este libro es tan mesiánico, tan mesiánico, habla tanto de lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Es una historia, cualquiera puede decir, qué raro, ¿por qué pusieron esta historia de Noemí, de Ruth aquí? ¿A quién se le ocurrió eso? Pues no, aquí está revelado el Evangelio de Cristo. En este libro está reflejado el Evangelio de Cristo. Viendo cómo esta mujer, Ruth, que es una mujer gentil, viene al pueblo de Dios a buscar el amparo de Dios, y ahí es redimida, y más adelante lo que queda, que no lo voy a predicar todavía, que es muy interesante y muy lindo también. Ruth representa aquí la historia de los gentiles, o sea, todos aquellos personas en el mundo que no son judíos, que no estaban en el pueblo de Dios. Ruth representa a los a los gentiles, que fueron redimidos por pura gracia. Diga, por pura gracia. Gracia es un don, un favor no merecido. No merecemos nosotros el favor de Dios. Para ser parte del pueblo de Dios y así recibir dignidad y una herencia eterna. Lo que pasó con ella, si ustedes van a ver. Vemos a Boaz, un pariente cercano de Noemí, el que las podía redimir. Boaz podía redimirlas. Eso lo leímos ahora en un versículo, ya les voy a decir específicamente. En el versículo 20, al final del versículo 20 del capítulo 2, dijo Noemí: ese hombre es pariente nuestro, uno de los que nos pueden redimir o puede redimirnos. Y ahora vamos a explicar eso. Él es el que en la Biblia le llama el Goel. Goel, así se le llama. Es el que los puede redimir, que significa rescatar, liberar. Todo esto significa redimir. Pues es una palabra que nosotros casi no usamos, no tenemos en el léxico nuestro. Significa rescatar, significa liberar. Por ejemplo, el pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud en Egipto, fue libertado, fue rescatado. También redimir significa comprar. Cuando alguien iba a comprar un esclavo al mercado para llevarlo a su casa, que trabajara como esclavo, eso se llamaba redimir a aquel esclavo. Jesús nos redimió para hacernos libres, no para hacernos esclavos. Significa comprar, significa salvar. Redimir significa salvar, significa proteger. Tiene mucho que ver esa palabra redimir aquí en este libro con proteger, darle protección a estas mujeres que estaban desprotegidas, y ahora vamos a hablar más de eso. Dar dignidad, porque había perdido toda la dignidad. Alguien que está en esclavitud ya no tiene dignidad y necesita la remisión de Dios, de Cristo, para tener dignidad otra vez. Como Jesucristo, entonces, poniendo los ojos sobre aquella mujer pagana para redimirla. En Deuteronomio capítulo 25, versículo 5 dice: si dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, se casará con ella, y restableciendo con ella el parentesco. Es que era muy importante en esta cultura tener hijos, tener descendencia. Era importantísimo. Si alguna mujer no la tenía, se sentía avergonzada, se sentía acusada, se sentía que Dios la había abandonada, y la gente la señalaba también porque la creencia era que Dios no le había dado esa oportunidad cuando una mujer era estéril.
como vemos varios ejemplos en la Biblia. Por eso se preocupan tanto por eso. Entonces, si una mujer se le murió el esposo y no le dio descendencia, entonces al que seguía, el hermano que seguía, ese tenía que tomarla por esposa y entonces así darle prole o darle una generación, ¿verdad? Dice el versículo que sigue, el versículo 6, el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomarla por mujer, irá entonces su cuñada a la puerta donde están los ancianos son los jueces en el pueblo, los que deciden las cosas, eso se hacía en la puerta de la ciudad, y dirá, mi cuñado no quiere perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levanta y dice, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie, quitará su calzado, le escupirá en el rostro y dirá estas palabras, así se hace con el hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Así era, esa era la costumbre. Y era una obligación para un hermano darle descendencia a su hermano mayor, ¿verdad? Si él había muerto. Hay una historia por ahí en Génesis, capítulo 38, por ahí, la historia de Judá y Tamar. Léansela porque es una historia que refleja muy bien este caso, donde donde no hubo descendencia. Pues aquí vemos entonces, volvamos otra vez a Ruth, porque necesito explicarles estas cosas para poner una base y ustedes entiendan bien lo que está pasando aquí. Esta Ruth no tuvo descendencia. Y ya el otro hermano había muerto también. Entonces era la obligación de algún pariente cercano tomarla como esposa y darle descendencia para que no se perdiera el nombre, o digamos nosotros el apellido de aquellos que habían muerto. Había muerto Elimelec, había muerto Malón y que León, la familia ya no iba a tener descendencia. Entonces, de eso se trata este pasaje. La persona que toma a aquellos que están desamparados y para darles descendencia, ese está haciendo un acto de remisión, está redimiéndolos, está dándoles otra vez dignidad a esas personas. En este caso Noemí y Ruth. Ok, entonces hermanos, vamos a ver aquí algunas cualidades, que eso es lo que vamos a resaltar más, que tenía esta muchacha Ruth, para que este hombre pusiera sus ojos sobre ella y la viera con gracia, porque estamos hablando de que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Voy a decirlo mejor, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso, no sé por qué el versículos empiezan como que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El favor de Dios está con los humildes. Entonces vamos a ver qué tenía esta mujer y vamos a ir viendo ahí tal vez en las cosas que leímos. Yo les voy a ir dando tal vez los versículos para que los vean y si no, usted va buscándolos. Ella era respetuosa, primero, pidió permiso para espigar. Llegó a ese lugar, dijo, voy a ir a pedir permiso para ver si me dan, puedo espigar aquí. Era parte de la costumbre, era parte de lo que se podía hacer en esa época. Voy a leerles uno para que ustedes vean lo importante de estas cosas. Eran costumbres judías y nosotros también deberíamos de tener estas costumbres. Capítulo 24 de Deuteronomio. En el versículo 19 al 22. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, alguna gavilla es un rollo de trigo o de cebada, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, el huérfano y la viuda, a fin de que bendiga Jehová tu Dios en toda la obra de tus manos, de que te bendiga. Déjeselo al pobre, déjeselo al extranjero, al huérfano, así Dios lo va a bendecir. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti, serán para el extranjero, el huérfano y la viuda también. Porque los olivos es la aceituna. Llegaban, la costumbre es sacudir hasta que cayeran todas las aceitunas. Recogían eso, pero si todavía unas ramas quedaban ahí, déjeselo a los huérfanos, a las viudas o a los extranjeros. Dice también, versículo 21, cuando vendimies tu viña,
estamos hablando de las uvas, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, el huérfano y la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Esa era la ley de Dios. Dios lo había mandado así. Entonces, en ese contexto estamos aquí otra vez viendo las cualidades que tenía esta muchacha. Aunque ella tenía derecho a entrar a aquella heredad, a aquel lugar, a aquel campo, ella fue respetuosa y pidió permiso. Lo dijo cuando Boaz preguntó quién es esta joven, el criado le dijo, esta joven moabita volvió de los campos de Moab, me ha dicho, te ruego que me dejes espigar. Miren la actitud que tiene esta muchacha, respetuosa. No se metió ahí a la brava, ni dijo, tengo derecho, déjeme. Era una mujer de trabajo y también era diligente. Vimos ahí que este criado dijo, esta mujer vino y desde que vino no ha parado de ponerle. Y yo admiro ese tipo, especialmente ese tipo de mujeres, porque la Biblia las resalta mucho ese tipo de mujeres, específicamente en el capítulo 31 de Proverbios, hablando de la mujer virtuosa. Era una mujer que se levantaba temprano, más temprano que su esposo, más temprano que sus hijos, les hacía la suéter, les hacía la ropa, les hacía la comida, preparaba todo. Esta mujer trabajaba, bueno, esta mujer era igual, esta mujer, Noemí, no solo respetuosa, sino también era una mujer de trabajo y diligente. Era una mujer leal y de confianza, eso lo vemos cómo trató a Noemí, fue leal. Era digna de confianza. Ella se preocupaba por el prójimo también, porque cuidó de Noemí, no se preocupaba por ella misma, no buscaba su propio provecho. Si hubiera buscado su propio provecho, le dicen, vaya a ver qué hace. Yo me quedo aquí en Moab, aquí tengo familia, aquí tengo trabajo, voy a ver qué hace. No, se preocupó por ella, no buscaba el bien propio, sino el de los demás. Igual que Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso nos llama a Dios a hacer. También no buscaba lo suyo, no era egoísta, ¿verdad? Estuvo dispuesta a dejarlo todo. Dejó su papá, su mamá, su pueblo, todo lo dejó. Sus creencias las dejó. Ella buscó refugio y amparo en Jehová, el Dios de Israel. Eso decía por ahí también. Vos le dijo, has hablado al corazón de tu sierva. Que Jehová te recompense por ello, le dice vos, y que recibas tu premio de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, a ampararte. Eso era una de sus cualidades, buscó refugio en el Dios de Israel. Le llama Señor a este vos y se somete a él. Recuerden, este vos está representando aquí al mismo Jesucristo, es tipo de Jesucristo que está redimiendo y amparando a una persona gentil. Esta mujer nos representa a todos nosotros, los que nos amparamos en Cristo. Le llama Señor por eso y se somete a Él. No sé si vieron que se postró delante de Él y lo llamó Señor. Tiene la misma actitud del centurión romano y de la mujer sirofenicia. Cuando le dijo, Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado, has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. ¿Se acuerdan del centurión? Y la mujer sirofenicia, el centurión dijo, no soy digno de que entres en mi casa, Señor. Manda, da la palabra para que mi criado sea sano. Y también la mujer sirofenicia dijo, sí, Señor, pero los perrillos también se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los amos, demostrando esa actitud de humildad y de fe. Esta mujer tenía fe entonces. Ahora veamos las bendiciones que recibió por sus actitudes, porque también recibió bendiciones esta mujer. Recuerde, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces la gente se pregunta, ¿pero por qué es que esto y esto? Examínese si hay soberbia, si hay egoísmo, si hay altanería, si hay altivez. Porque Dios no puede bendecir a una persona así, ni una familia así. Ok, vamos a ver entonces las bendiciones que recibió por sus actitudes. Lo primero que dice es que Dios le puso el ojo, vos le puso el ojo. Se fijó en ella. Preguntó, ¿quién es esta joven? Apenas llegó ahí. ¿Quién es esta joven? Su criado le respondió quién era. Yo me pregunto,
¿Habrá algunos soberbios que Dios ni los alza a ver? Por lo que dice la palabra, yo creo que sí. Si la palabra de Dios dice, Dios resiste a los soberbios. Yo veo como eso de Dios resiste a los soberbios es como que a Dios le da náuseas los soberbios. Les caen mal los soberbios a Dios. La soberbia, la altivez, la altanería. Entonces, también veo aquí que Dios da gracia a los humildes, a los que tienen un buen corazón. No nos extrañemos, hermanos, de que, por supuesto, habrá muchas personas que no se salvarán nunca. Porque hay algo en su corazón que les impide creer en Cristo, entregarse a Él, entregarle su vida. Conocemos personas que tienen un orgullo tan metido ahí que no quieren dar el paso de creer en Cristo porque no quiero, porque yo no quiero hacerme como aquel o como aquella, porque yo no quiero dar el brazo a torcer. Pues Dios resiste a esos soberbios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas así. Comenzó a tratarla a esta muchacha, a este Booz, como una hija. Le dijo, hija mía. Así nos trata el Señor a nosotros también cuando somos humildes. Le abrió las puertas de sus propiedades. ¿Sí o no? Vaya, empiece a recoja. Todo lo que quiera, vaya, recoja. Sin miedo. La hizo y la trató como a una de sus criadas también. Y a los criados los trataba bien este hombre. Por supuesto, después le fue mejor todavía a esta muchacha. Venga Dios en 8 y se da cuenta. La hizo y la trató como a una de sus criadas. Ordenó que nadie la molestara, eso dijo. No la molesten, ni la avergüencen, ni la reprendan, les dijo a los segadores. Así hace el Señor con cada uno de nosotros también. Él ordena, mire, a este no me lo avergüence, a este no me la moleste y a este no me lo reprenda, porque es una persona de humilde corazón. Dios siempre está bajo el cuidado de nosotros. Yo no sé si usted se puede ver aquí en el caso de Noemí, de Ruth. Yo me pongo en el lugar de Ruth y veo a vos como el lugar de Jesucristo, haciendo todas estas cosas a favor mío. Ordenó a sus criados que le dieran de beber. Dijo, ahí están, denle de beber a ella. Fue bendecida por vos, por lo que había hecho a favor de Noemí. También la bendijo por todo lo que había hecho. Tenía sabido todo lo que había hecho. Y también la bendijo por buscar refugio en Jehová, el Dios de Israel. Recibió el favor de vos. Todo el favor de Dios, de vos lo recibió ahí. Fue consolada por vos porque habló a su corazón. Ella le dijo, Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado, hablaste a mi corazón, me has dado paz. ¿Quién dice la Biblia que es consolador? El Espíritu Santo. ¿Quién dice la Biblia que es el que está a favor de nosotros? El Dios de Israel. Yo no sé si usted ve, esto no es casualidad, esta historia no es una casualidad, hermanos, esto es un reflejo de Cristo a favor de nosotros. Fue alimentada hasta quedar satisfecha y tuvo más bien de sobra. Le sobró y le llevó a su suegra. Para que aprendan a llevarle a la suegra siempre. Ordenó que le permitieran recoger sobreabundantemente, que recoja. Esta mujer llevó sobreabundantemente. Le pidió que se quedara con sus criadas hasta el fin de la cosecha. Y ya casi vamos llegando al final aquí, porque quiero resaltar algo muy lindo que está aquí al final. Miren lo que dice el versículo 21. Ruth la moabita siguió diciendo, además de esto vos le pidió, quédate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi cosecha. No sé si resalté por aquí que la hizo como una de sus criadas, pero cuando Dios nos redime, cuando Jesús nos busca, quiere que usted sea uno de sus siervos o una de sus siervas. Usted no puede estar ahí sin servirle a Dios. Dios, una de las cosas que pide es que nosotros le sirvamos. Porque ahora mientras estamos aquí somos siervos. Está bien, Jesús pagó la dote, pagó con su sangre para comprarnos a nosotros. Pero todavía, somos potencialmente la esposa de Cristo. Pero todavía no vivimos con Él. Todavía no nos hemos desposado en las bodas del Cordero, como dice la palabra de Dios. Jesús tiene que venir por su pueblo, por todos aquellos siervos, aquellas criadas que tiene aquí, que se han sometido humildemente.
porque no han resistido al Señor con soberbia, sino que han sido, han actuado humildemente y entonces han alcanzado la gracia de Dios. Jesucristo viene por nosotros para llevarnos, para casarnos con Él y darnos la herencia eterna. Completa redención le llama el apóstol Pablo a eso, porque no hemos sido redimidos todavía del todo, ya se pagó, pero falta la completa redención cuando Cristo venga por nosotros. Y entonces el pasaje dice, quédate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi cosecha. Y eso es lo que nos pide el Señor a nosotros. Quédense sirviendo aquí hasta que yo venga con ustedes, porque al fin de la cosecha yo vengo para llevármelos. Y de eso vamos a estar hablando en el capítulo 3, de hoy en 8, cuando entremos ya a este capítulo 3, que es lindísimo. Acuérdese que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vea todas las bendiciones que alcanzó esta mujer. ¿Por qué? ¿Porque era altanera? No. Era humilde. Tenía un corazón dispuesto. No tenía corazón de piedra. Deseó ser parte del pueblo de Dios. Deseó que el Dios de Israel fuera también su Dios. Y deseó hacerse parte de la herencia que Dios tenía para el pueblo de Israel también. Requiere humildad, negarme a mí mismo, renunciar a mí mismo. Ningún soberbio entrará en el reino de los cielos. Examíname, así decía David, examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de maldad. Mira si hay en mí soberbia, si hay en mí alguna actitud que muestre soberbia. Ese es el primer pecado. Ese es el pecado que llevó, o que a raíz de ese vinieron todos los demás pecados. Fue el pecado que hizo caer a Satanás de la gracia de Dios. La soberbia, el orgullo, la vanagloria, el egocentrismo. Eso hizo caer a Satanás y vino a inyectárselo a Adán y Eva en el Edén. La mordedura de la serpiente los afectó y así ha afectado a todas las generaciones. Y yo creo que entonces tenemos que venir a la presencia de Dios para decirle, Señor, yo quiero todas estas bendiciones. Yo quiero que haya agua para mí siempre. Yo quiero que haya una cosecha para mí siempre, Señor. Yo quiero recibir tu favor, Señor, que tu gracia esté sobre mí, estar bajo tus alas, Señor Dios. Yo quiero que haya sobreabundancia para mí, Señor. Yo quiero ser parte de tus criados y tus criadas hasta aquel día que vengas por tus hijos para llevarnos a casarnos contigo. Renunciar a aquellas cosas, porque dijo David, Dios no rechaza algunos sacrificios, espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. Eso no desprecia al Señor. Y Dios resiste a los soberbios. Pero los que son humildes, la gracia de Dios está sobre ellos. Así sea, Señor.